Muy buenas tardes, amigos, buscadores de la verdad, almas soñadoras, almas que queréis un cambio de conciencia, una transformación mental, espiritual en vuestras vidas, que os pueda servir a veces de norte, de guía, de inspiración y, ¿por qué no?, os llene vuestro espíritu, vuestro ser y también vuestra alma. El tema de hoy se titula Lo que me molesta de ti solamente y únicamente habla de mí. Lo que me molesta de ti habla de mí. El espejo emocional. Cómo podemos reconocer, cómo podemos trabajar y cómo podemos integrar aquello que nos molesta tantísimo de otras personas, por qué nos molesta realmente, cómo podíamos transformarlo, primero reconocerlo, segundo paso sanarlo y tercer paso trabajarlo para liberarnos de esa carga. Que en realidad esa carga que nos molesta del otro está dentro de nosotros. ¿Alguna vez alguien te ha caído mal? Por cualquier tipo de razón. ¿Te has descubierto juzgando algo en otra persona con intensidad? Os propongo, amada familia de redes, amados followers, que estáis al otro lado escuchándome, otra idea, quizás incómoda, como siempre, pero liberadora. Eso que tanto os molesta de otra persona, quizás puede estar gritando que tenéis que sanarlo, que tenéis que transformarlo, que está dentro de vosotros y que quizás es hora de que os dediquéis atención, de que pongáis el foco en vosotros y no en la vida de otra persona. Porque al poner el foco en la vida de otra persona, gastáis tiempo, gastáis energía, no avanzáis vosotros y simplemente sois cada día más infelices. No siempre, no todo, pero muchas veces sí pasa eso. A esto se le llama el efecto espejo. Amada familia, ¿qué es el espejo emocional? El espejo es un principio psicológico de desarrollo personal que nos sugiere que lo que percibimos fuera de nosotros puede estar reflejando algo que tenemos que cambiar dentro de nosotros. Especialmente lo que te activa emocionalmente, como por ejemplo la envidia, el estar con el foco en otra persona, que no sea yo, la ira, el rechazo, la incomprensión, la comparación continua con otras personas o la admiración intensa. Y a veces la admiración mal manejada, que es los celos y la envidia, que es otra emoción que habría que trabajar, ¿no? Porque es del lado de nuestra sombra. No se trata de que nos culpemos, simplemente se trataría de autoconocerte sin filtro. Porque el autoconocimiento hace que veas lo que tienes, los hándicaps que tú tienes y cómo los puedes trabajar. Y hace que pongas el foco en ti. Y evidentemente que no pongas la atención, tu energía, tu tiempo y tu foco en otra persona. Autores y enfoques sobre el tema del espejo estaría Carl Jung, Freud, hay varios, Deepak Chopra, Enrique Corbera. Carl Jung hablaba de la sombra, que dice que todo lo que reprimimos o negamos de nosotros mismos es porque lo proyectamos en otras personas. Sigmund Freud nos introduce el concepto de proyección como mecanismo de defensa. Byron Katie dice que propone cuestionar los juicios hacia otros como una vía de liberación para nuestras vidas. Deepak Chopra habla del mundo como un reflejo de la conciencia interna. Y Enrique Corbera popularizó la idea del espejo en biodescodificación, aunque es bastante controvertido en los ámbitos científicos.
No todos los enfoques, evidentemente, amada family, son iguales, ni todo lo que pensamos está validado científicamente. Pero el concepto de proyección psicológica sí está bien documentado. La ley del espejo no significa que todo lo que ves fuera sea tuyo. No tiene por qué ser así. Todo comportamiento ajeno puede ser una proyección o no. Y que tengamos que tolerar cosas dañinas, tampoco. Evidentemente sí hay comportamientos que son sumamente dañinos, como el abuso, como la manipulación, como el engaño, la mentira, la violencia, la falta de respeto, el acechamiento a una persona, el acoso, el bullying, el trolling, el fraude, el coger a una persona, coger su foto de perfil y hacer con su foto de perfil fraude amoroso, por ejemplo, para que esa persona tenga problemas, cuando eso se puede hoy día todo demostrar. Y aunque borren evidencias, se puede demostrar todo científicamente, se puede demostrar todo con evidencias, porque hay personas dedicadas a estos temas específicamente y saben más que los hackers. Saben mucho más que los hackers. El espejo sirve para crecer, no para validar tu experiencia. ¿Cómo podemos detectar el efecto espejo? Pues nos podríamos hacer las siguientes preguntas. Cuando algo nosotros pensemos que nos está activando por cualquier motivo, tenemos que pensar primero, ¿mi reacción es desproporcionada? ¿Y por qué? Segundo, ¿esto me recuerda a alguien de mi pasado? Y lo anotamos y lo pensamos, lo meditamos, y el que quiera lo puede hacer por escrito y el que no simplemente pensarlo. Tercera pregunta, ¿he sentido o he pensado algo similar con esta situación, con esta persona? La cuarta pregunta que nos podríamos hacer, ¿es algo que reprimo o es algo que me niego a aceptar en mí? Si te niegas a aceptar en ti, evidentemente, ahí hay algo que tienes que indagar, que tienes que investigar y que deberías de sanar. Es un lado, es el trabajo tuyo de sombra. O también puede ser que algo lo reprima, cierta actitud, cierta conducta. Ahí tienes tú que ver y discernir qué es lo que necesitas. Qué es cómo te sientes, primero cómo te sientes, qué es lo que provoca en ti y cómo puedes trabajarlo. Ahí habría juicio intenso, una reacción emocional fuerte y repetición del patrón. A veces tenemos que preguntarnos, ¿este patrón lo estoy volviendo a repetir con esta persona, con esta circunstancia, con esta situación? Pues entonces evidentemente voy a necesitar trabajo de sombra. ¿Cómo trabajarlo? Pues primero tenemos que reconocer esa emoción, no tenemos por qué justificarla ni reprimirla, nombrar el juicio, ejemplo, esa persona, sea hombre o mujer, es un tacaño, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos ver cosas contradictorias en esa persona. Nos dice que está muy bien económicamente, pero luego no es capaz vemos que a la hora de hacer un pago, pues como que no hace nada, como que da las vueltas, como que se queda quieta esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una contradicción. Nosotros tenemos que fijarnos siempre en la obra, en las acciones, no en lo que nos dicen, no, en lo que nosotros vemos, entendemos y en las acciones. Es que las acciones son la obra de las personas. Te pueden decir pito, pito, colorito, pero si tú lo que ves es lo contrario, fíjate de lo que ves siempre, nunca de lo que te digan. Una persona también podemos nombrar con el juicio que es débil, o que es arrogante, o que es muy mentiroso, simplemente. Podemos darle la vuelta, donde soy yo eso. ¿Dónde soy yo eso? Sería la pregunta. ¿Dónde soy yo eso? Aunque sea en pequeño o en otra forma. Integrar partes de nosotros que creemos que debemos de hacer o emociones que debemos de integrar en nosotros mismos, eso no hace que nos castiguemos a nosotros mismos. No se trata de que nos culpabilicemos. Se trata de ampliar nuestra conciencia. A veces también es como todo, a la hora de tú elegir a una persona como terapista, si tú ves que hay algo que te dice sí, pero no, hacerle caso al no. ¿Por qué? Por seguridad.
por seguridad, por privacidad, por sanación interior. A veces nuestra intuición nos está diciendo por ahí no. Y nosotros no hacemos nada más que, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué por ahí no? Pero si me lo están regalando, pero si me lo están ofreciendo, pero si... Quizás no sea tan bueno y tan bonito como se pinta. En fin, siempre hacerle caso a vuestra intuición. Como estábamos comentando, a veces la forma de sanarlo puede ser también dándonos el permiso para ser más completos. Quizás no, el que seamos más completos no tiene por qué ser que seamos más perfectos, porque de hecho la perfección no existe. Nadie es perfecto, nadie, absolutamente nadie es perfecto. El único perfecto es Dios, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y los demás somos simplemente mortales. Estamos aquí, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos. El que evoluciona, el que no a lo mejor no quiere evolucionar, y simplemente trascendemos. Sanar no es eliminar la sombra. Sanar es integrar la sombra. Con este tema también podríamos hacer, como ya sabéis, bastantes talleres prácticos del espejo en acción. Para las personas que estéis interesadas, pues os he puesto aquí un ejemplito pequeñito, porque esto evidentemente se puede desarrollar, se puede ampliar, depende, ¿no? Si es un taller, pues 40 minutos a una hora, pues se pueden hacer muchas cosas, actividades, juegos, etc. Un ejercicio aquí, como yo digo, de forma rápida, podéis anotar el que quiera y el que no simplemente lo puede pensar, sería el espejo incómodo. ¿Cuál sería aquí el ejercicio que podríamos hacer? Pues paso a paso podríamos poner, pensar en una circunstancia, una situación, la que sea, ¿no? Y de algo evidentemente que queráis cambiar, vuestro, sería de vuestro espejo, pensar en alguien que os active emocionalmente. No sé, quien sea, Pepito, Juanito, quien sea, ¿no? Que os active emocionalmente, sea para bueno o para malo, sea para positivo o para negativo. Quizás podemos pensar en alguien que nos active para negativo. ¿Por qué? Porque no es que esa persona tenga algo malo, no, es que despierta en nosotros cosas que están mal en nosotros y que tenemos que trabajar nosotros. No la otra persona, no, nosotros. Así que escribir 3 cosas que os molesten de esa persona. Por ejemplo, me molesta que esa persona es... o me molesta que esa persona sea muy hipócrita, por ejemplo. O me molesta que esa persona sea muy incongruente. Dice una cosa, piensa otra y da a entender otra. No se corresponde lo que piensa, lo que dice con lo que hace, ¿no? Cuando una persona está totalmente alineada, tiene que lo que piensa, lo que dice, tiene que estar alineado con lo que hace. Porque yo soy tal cosa. Cuando la situación que queráis imaginar, ¿no? Otra actividad sería reflexionar. Yo esto lo reprimo, lo exagero o lo niego. ¿Cuál de estas 3 opciones? Lo reprimo, lo exagero o lo niego. El objetivo sería ver lo que normalmente evitas mirar. En un grupo, o también individual, podemos escribir un juicio fuerte sobre alguien. Luego reformularlo en primera persona. Como esa persona es muy controladora. Esa persona es muy tacaña. Esa persona es muy manipuladora, por ejemplo. Esa persona es muy conflictiva. O esa persona le gustan mucho los chismes, chismosa. O esa persona es muy hocicona, le gusta mucho hablar demasiado, ¿no? O esa persona es muy mentirosa. Lo que sea. Entonces, reformuláis la cuestión que sea. Y la pregunta clave sería, ¿qué necesidad hay detrás de este juicio que yo he hecho? Porque ese juicio no es que lo tenga la otra persona. A veces lo tiene la otra persona, evidentemente.
pero no siempre. Y otras veces es que está en mí y tengo yo que trabajarlo. Podríamos ver si necesitamos amor, necesitamos control, necesitamos un cambio, una transformación espiritual dentro de nosotros, quizá un autoconocimiento más grande de nosotros mismos o trabajar en nuestras inseguridades. Luego estaría la línea de vida emocional, dibujar una línea de vida y marcar momentos donde os sentisteis con diferentes emociones, tanto positivas como negativas, y si esas emociones son similares cuando veis a otras personas y os molesta algo de esas personas. Personas que te generaron lo mismo que ahora te molestan, ¿vale? También podéis ver si lo reconocéis o no. Y conectar también, pues no es solo conectar con esa persona. Es una historia emocional repetida que se me presenta a mí como patrón repetido, que es ese patrón el que yo tengo que romper. Si yo soy capaz de romper ese patrón, evidentemente ya no van a venir más personas mentirosas, tacañas, etcétera. Que yo considero que no me siento bien o que no vibran conmigo, ¿no? O que son personas con un ego desmedido, desmesurado, que quizá algunas lo ocultan. Ahí podríamos hablar de los lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Por ejemplo. Cerrad los ojos e imaginaros a esas personas que os activan y ahora imaginad que esa persona sois vosotras o vosotros, que sería otra versión vuestra. Preguntaros qué necesitáis. Decir, ¿qué necesitáis vosotros para cambiar eso que queréis cambiar de vosotros? O lo que os molesta de otras personas. ¿Qué es lo que necesitáis cambiar que os molesta de otras personas? Eso es lo que tendríais que mirar vosotros. Y que os duele, que intentáis proteger, por ejemplo, y escuchar sin juzgar. A ver realmente, si vosotros escucháis sin juzgar, a ver realmente cómo os sentiríais, ¿no? ¿Qué pensaríais? ¿Cómo sentiríais? ¿Cómo actuaríais? Herramientas que pensáis que os podrían servir para cambiar ciertos patrones que queremos romper, que serían patrones repetitivos o patrones limitantes, de creencias limitantes que tenemos también que romper, de nuestro pasado, de nuestro transgeneracional, de nuestro proyecto sentido, de sanando nuestra niña interior, etc., ¿no? Luego estaría el paso de la integración. El paso de la integración sería la siguiente frase: acepto que también hay en mí una parte que evidentemente tengo que sanar, ¿no? La sanación, como hemos dicho, la sanación emocional, la sanación interior, todo este tema nos puede llevar, no es cuestión de un día, de un rato, de 10 sesiones, de un par de 150 sesiones, no. La sanación interior nos puede llevar toda una vida, para las personas que realmente se quieren comprometer con este tema, a darle un giro a sus creencias, a su hábito, a su vida, o que quieren romper patrones de estancamiento, que quieren romper patrones limitantes de creencias limitantes, del tema que sea, tema salud, tema económico o tema de conexiones, ¿no? O tema de atraer personas que van más con nosotros en nuestra alineación física, espiritual y material, y son personas que quizás van a conectar mejor con nuestra forma de entender el mundo, de ser y de proyectarnos hacia otras personas. Aquí es realmente cuando ocurriría esa transformación real. Y no antes, ¿no? Y no antes. Hay muchísimas actividades que podíamos... esto lo dejo ya para otro post. Hay muchas actividades que nos podrían ayudar a sanar la herida y dejar de proyectar. Y esto ya os comento que lo dejo para otro post. Y luego pasaría también al tema de libros para las personas que os gusta el tema de la investigación. Psicología y sombra, El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. Amar lo que es, de Brian Cathy.
es muy práctico para trabajar el tema de los juicios. Las personas que queráis trabajar el tema de los juicios, el juzgar a los demás, este sería un libro práctico totalmente. Amar lo que es, de Byron Katie. Heridas emocionales, las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Liz Burby, que es popular y es útil como una guía inicial para trabajar nuestras heridas emocionales. Trauma y cuerpo. El cuerpo lleva la cuenta de Van der Kolk. Este también es uno de los más respaldados, este libro, para trabajar el trauma y el cuerpo, también quizás para empezar a romper patrones que tenemos que romper de creencias limitantes. El de trauma y cuerpo, también lo aconsejo. Relaciones y apego, maneras de amar, de Amir Levin. También aquí este libro nos puede ayudar a entender, o este manual nos puede ayudar a entender por qué ciertas personas nos activan, nos ponen enfadadas o simplemente de mal humor, porque no nos gustan a lo mejor su enfoque, sus creencias, su manera de pensar, de sentir o de actuar, ¿no? Luego estaría las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra. Este libro es inspirador, no sustituye a la psicología clínica, pero quizás tiene una mirada más crítica para aquellas personas que quieran llegar más lejos. Sanar no es dejar de sentir, sanar es dejar de reaccionar desde la herida, y cuando tú dejas de proyectar desde la herida y empiezas que tú eliges cómo quieres vivir, ahí empieza tu verdadera transformación. Luego también podríamos hacer otro taller de lo que me molesta de ti, habla de mí. Este taller es muy bonito, pero también lo dejaré para otro post. Y ya depende del tiempo que haya, pues se utilizan diferentes recursos, diferentes materiales. Se pueden hacer bonos, ¿no? Opcionales. Y estos son temas amplios que aquí se puede meter talleres, actividades, charlas, seminarios, etcétera, ¿no? ¿A qué conclusión llegó Enrique Corbera sobre el tema del espejo, ¿no? Las personas que aparecen en nuestra vida actúan como espejos, que reflejan esos conflictos internos, emocionales, inconscientes que son nuestros y que debemos de trabajar. Es decir, lo que me molesta, me hiere o me impacta en otro, puede, no siempre, pero puede estar dentro de mí y tengo que trabajarlo yo. Estás conectado con información emocional no resuelta en ti. Y muchas veces heredada por el proyecto sentido, por la familia, por el transgeneracional o por un sistema de creencias. ¿Cuáles son mis creencias limitantes? ¿Qué es lo que a mí me limita? ¿Qué es lo que a mí me obstaculiza? ¿Qué es lo que a mí me atranca? ¿No? Que no me hace sentir bien. El otro no es la causa. El otro es el detonante. Corbera sostiene que nadie te hace sentir algo porque sí. El otro activa algo que ya estaba en ti. Y el espejo lo único que hace es reflejar conflictos inconscientes, especialmente heridas emocionales, programas familiares de creencias limitantes que hay que trabajar, sanar. Y a veces es un clan entero que hay que sanar. La madre, los hermanos, la hermana. Es un clan entero familiar lo que tienen que sanar. Por sus creencias limitantes, por sus heridas emocionales, por sus traumas, por sus conflictos, por su apego. Porque tienen que soltar cosas que no sueltan y que no quieren soltar. La responsabilidad es interna. Cambia tu interpretación y al cambiar tu interpretación va a cambiar tu experiencia de vida. No es fácil, pero sí es posible. Y no es rápido, pero sí se puede sanar y trabajar. Las mejores cosas de la vida son lentas, pero seguras. Es como Dios. Dios no trabaja a lo rápido, al microondas, no. Dios trabaja lento, pero seguro. Y cuando todo el mundo se piensa que Dios está ahí y que no hace nada, es porque Dios trabaja en silencio. Y cuando nadie se espera que va a actuar Dios, ahí actúa. Amén. Relaciones como aprendizaje, pareja, familia, trabajo, serían los escenarios perfectos
para comenzar a tomar conciencia de nuestras mentes, de cómo actuamos, de cómo podemos tomar mejores decisiones o cómo rechazar decisiones que nos van a perjudicar. Evidentemente siempre hay que protegerse y cuanto más te protejas, mejor. Y oportunidades de sanación. La biodescodificación de Corbera no está respaldada por evidencias científicas sólidas, claro que no, pero puede ser útil como herramienta de reflexión personal. No sustituye, evidentemente, a la psicología clínica, claro que no, ni al tratamiento de los traumas. Una forma más útil y madura de entenderlo sería: algunas cosas que te molestan sí hablan de ti, claro que sí. Otras simplemente van a reflejar límites que tú necesitas poner en tu vida para tú mejorar. Y otras son comportamientos objetivamente dañinos que tenemos que trabajar, o que son de otras personas, o que nos influyen de terceras personas, y también sería conveniente, cuando se pueda, trabajarlo individualmente y con la otra persona, cuando esa persona esté disponible. El otro puede ser un espejo, pero no todo lo que ves te pertenece. Aquí se podría ver la psicología moderna del trauma y Carl Jung la psicología profunda. A veces no solamente es espejo, hay una persona, a la hora de actuar, ahí se junta psicología, la cultura de esa persona, las creencias, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa esa persona y la emoción. Y ya os digo, no siempre solamente es espejo. A veces hay que desmenuzarlo, porque se junta un conjunto de ámbitos: psicología, cultura y emoción. Os voy a poner un ejemplo, que sobre todo a las mujeres le va a encantar. Ya sabéis que a una mujer le gusta observar a otra el tema de la ropa, el cuerpo y el peso corporal, y sobre todo juzgarla. No hay una sola causa, puede haber varias capas al mismo tiempo. Comparación social y automática. Mirad, los seres humanos nos comparamos constantemente para ubicarnos. Desde la psicología, línea de León Festinger, y evaluamos dónde estoy yo respecto a otras personas, es decir, dónde me encuentro yo respecto a otras personas, especialmente en temas visibles como el cuerpo, el peso, el estilo, la ropa que llevo o el atractivo, ¿no? O mi inteligencia. No siempre es consciente, a veces lo hacemos malintencionadamente y es automático. Porque nos enseñaron que estar pendiente o compararnos con otras personas como que nos da mayor validación. Y eso no es así, no es correcto. Cuando la mirada es más crítica o más insistente, puede haber inseguridad con el propio cuerpo. Pero ya sabéis, como dije una vez, que simplemente es ponerse mano a la obra. No es fácil. ¿Y qué en esta vida es fácil? ¿Qué en esta vida es fácil? La persona que quiera adelgazar, pues tiene que estar privándose de comida, tiene que estar bebiendo mucha agua, tiene que estar caminando, tiene que estar haciendo deporte cuando pueda o cuando realmente esa persona emocionalmente también se encuentre bien como para hacerlo, y tiene que empezar a cuidarse y a exigirse, autoexigirse cambios de hábitos que no tenía esa persona, ¿no? ¿Por qué la sociedad es tan injusta? ¿Por qué la sociedad y las personas juzgan a una persona que tiene sobrepeso? ¿Por qué le dicen gordo o gorda o despectivamente, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de validación? ¿Por qué esa autoexigencia alta? ¿Estoy mejor o estoy peor que fulanita? ¿Estoy mejor o estoy peor que menganita, no? Es que eso es exactamente el ejemplo que os quería poner para que entendierais lo que estamos explicando del tema del espejo. Y así con todo, ¿no?
Tengo más dinero que fulanita, tengo menos dinero que menganita. Menganita tiene muchas propiedades y yo no tengo nada. Menganita viste así y yo no puedo comprarme. Menganita vive así y yo no... Es todo, si nos ponemos de esa manera a comparar nuestra vida con la vida de los demás, pues es un nunca acabar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las personas que se suponen que lo tienen todo, la mayoría están vacíos por dentro. Lo pueden tener todo materialmente, pero espiritualmente se sienten infelices. Totalmente infelices. ¿Por qué? Porque si ellos tienen traumas, tienen heridas, tienen conflictos internos que no han sanado, que no trabajan, evidentemente nunca van a estar felices. Y como esto lo podemos llevar a muchos más ámbitos, ¿no? El tema de la pareja, el tema de las conexiones, el tema de que una persona tiene un estilo de vida y ahora me molesta. Una persona que le gusta mucho su casa, por ejemplo, y no le gusta salir, le gusta refugiarse en su casa, trabajar en su casa, descansar en su casa, meditar en su casa y salir lo justo, ¿no? Pues también lo critican eso, absolutamente también. Otra persona que no le gusta mucho trabajar y sea un perezoso o una perezosa. Y también tiene por ahí otra palabra que no, bueno, no voy a decir, ¿no? Baquetón o baquetona. Al final sí lo he dicho porque tampoco es tan mala, ¿no? ¿Qué pasa? Que a estas personas, a muchas no les gusta trabajar. ¿Y qué es lo que les gusta? Robar y estafar. Cogen el trabajo de los demás o cogen un perfil falso de una fotografía, la ponen en diferentes plataformas y ahora intentan conquistar a personas haciéndose pasar por esa persona. ¿Para qué? Para meterle problemas a esa persona mientras que ellos se llenan los bolsillos con dinero. Así hay mucho tema, ¿no? Fraude económico, fraude amoroso, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que la maldad llega a un punto que tiene las patitas muy cortas, ¿vale? Se pueden salir con la suya años, hasta que llega el día que cataplaf, lo pillan. Y así es a lo que me refiero en la vida, ¿no? Que no tenemos que estar pendientes de qué es lo que los demás tienen que mejorar en sus vidas y poner nuestro foco, porque todos tenemos heridas y todos tenemos traumas y todos tenemos conflictos internos que tenemos que resolver de nuestra niñez, de nuestra transgeneracional, de nuestro proyecto sentido, de simplemente de clanes familiares, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Y eso es lo que deberíamos de trabajar cada uno en nosotros. No mirar la vida de esta persona, la vida de la otra y encima etiquetar y juzgar a las personas, ¿no? Porque eso no nos va a llevar a ningún lado. No nos va a llevar a ser más felices, no nos va a llevar a ser mejores personas y no nos va a llevar a estar en un siguiente nivel de evolución donde vamos a sentirnos más plenos, donde vamos a sentirnos en paz, en armonía y realmente siendo personas que estamos llenas, porque cuando lo material no está o simplemente no lo tienes o simplemente no te llena, ahí está la presencia de Dios en nuestras vidas, que realmente es lo único que llena y es lo único que realmente prevalece, es lo único que realmente prevalece de verdad, la presencia de Dios en nuestras vidas. El condicionamiento cultural también influye, especialmente en las mujeres. Hay mucha presión social sobre la apariencia, el cuerpo, el estilo y la comparación constante, que es lo que hemos dicho. Y esto no es individual, esto es estructural. ¿Por qué? Porque ya te digo, hay personas que están más pendientes del físico de los demás. Es que esta persona se ve demasiado bien y mi marido la está mirando. Oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Ponte al pedo, ponte tú a hacer deporte, ponte tú a preocuparte por tu físico, por tu vida y deja el mundo correr. Y si tú crees que tu marido es un infiel, pues hija mía, una de dos, o la aguantas o, no sé, ponle un bozal. Es así de simple, ¿no? Entonces hay personas sumamente envidiosas, sumamente celosas, sumamente que tienen problemas, tienen conflictos internos que deberían de trabajar en ellos en vez de estar señalando al vecino, a la vecina o a la vida de los demás, ¿no? Realmente son personas que están heridas y necesitan sanación interior. Y como no quieren buscarla, pues se dedican a juzgar, a chismear, a apuntar con el dedo, a tirarte cosas en la puerta, en fin, personas de baja vibración, personas de autoestima cero y de amor propio cero. Ni se quieren ni se soportan. ¿Y qué ocurre? Pues que simplemente es eso, que tienen que estar dañando, chismeando, metiendo conflictos.
para sentirse que valen algo, cuando realmente son personas que están destrozadas internamente. No todo es juicio, claro que no. A veces simplemente puedes opinar como me gusta cómo va vestida, quiero ideas, qué estilo tiene, pero desde fuera pues puede parecer más bien evaluación. En algunos casos, si hay crítica, no debería de vestirse así, está pasada de peso, quiere llamar la atención. Aquí sí puede haber proyección, creencia rígida y necesidad de superioridad. Evidentemente no todo es espejo. No todo lo que una mujer observa en otra habla de ella. Puede ser un hábito automático de esa persona, puede ser la influencia cultural o puede ser simplemente una percepción visual. Esto se podría llevar a un taller muy potente con la siguiente pregunta. Cuando miras a otra persona y la evalúas, ¿qué pasa dentro de ti realmente? Y luego, sucesivamente tú te comparas, te criticas a ti también, o simplemente admiras o juzgas, ¿qué es lo que hace? Porque el juicio viene de la baja autoestima, viene de no quererse, viene de no tener amor propio, de eso viene el juicio y el chisme, de no tener amor propio, de no quererse y de no tener autoestima. Autoestima cero, amor propio cero. De eso viene el juicio, el chisme, la comparación, la mentira, el engaño, el fraude, todo viene eso, de la baja vibración. No es solo como mira al otro, es desde dónde te estás mirando a ti. ¿Desde qué punto te estás mirando a ti? Tu valor como ser humano está en cómo te ves a ti mismo, sin validación externa, sin apariencia, sin éxito y sin que los demás te den la palmadita en la espalda. Tú tienes que tener seguridad en ti mismo, no necesitas que te diga tu madre, tu padre, o que te digan los amigos que tú vales, o que tú esto, que tú lo otro, que tú con esa persona hables, con la otra no hables. O sea, no. Una persona tiene que tener seguridad para saber lo que quiere en la vida sin que los demás lo manipulen, sin que los demás lo juzguen, sin que los demás le digan por aquí sí y por aquí no. Así que, en definitiva, como te ves a ti mismo, va a determinar, y como te ves a ti misma, siempre va a determinar lo que tú permites en tu vida, lo que tú eliges, cómo te relacionas y cómo te tratan los demás. Es decir, tú no defines tu valor real, pero sí defines tu experiencia de vida, que es lo que realmente te va a enseñar. Dos personas con el mismo valor humano, uno se percibe como insuficiente porque tolera el menosprecio de los demás y la humillación, y otro se percibe como valioso porque pone límites. A una persona la pueden humillar, pero si tú pones límites y dices, no, hasta aquí, se acabó. Te da la media vuelta y te vas. Es lo que tú permitas también. El valor no cambió, pero la vivencia que tú tengas y los límites que tú pongas va a depender siempre de ti, no de nadie más. La relación con el espejo emocional, dice, como te ves, influye bastante en lo que ves fuera. Si te juzgas, tú juzgas más. Si te rechazas, te activan más cosas. Y si te aceptas, proyectas menos. Pero ojo, no todo lo que pasa afuera depende de ti. Tu valor es constante, pero tu percepción define cómo lo vives. Muchas personas no dudan de su valor, pero viven como si no lo tuvieran. ¿Por qué, amada family? ¿Por qué pensáis vosotros que pasa y que ocurre esto? Por desgracia, ¿no? Una, por las heridas emocionales. Dos, por los aprendizajes que han tenido, que no han sido aprendizajes de sanación. Y tres, por experiencias de su pasado. Sea infancia, transgeneracional, proyecto sentido, que necesiten sanar la niña interior, etc. Entonces, ¿qué habría que trabajar? Habría que reconocer, sanar y sostener tu valor. Y eso implica trabajar en tu autoestima, trabajar en tus límites, en poner límites a los demás, trabajar en el autoconocimiento tuyo, de ti mismo, e integrar tus sombras y tus emociones. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Sí. Y ya os digo que es un trabajo de toda tu vida.
para las personas que realmente quieran un cambio en su vida. Frase potente que se podría poner para todo esto que hemos estado hablando. No necesitáis volveros más valiosos. Lo que necesitáis es dejar de actuar como si no lo fuerais. En la Biblia Reina Valera 1960, Dios describe a las personas con un lenguaje muy claro sobre identidad, valor y relación con Él. Aquí tenéis en Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Aquí no habla de amor condicionado, habla de un amor constante y de un amor incondicional. Porque para a mis ojos, fuisteis de gran estima, fuisteis honorable y yo te amé. Dice Isaías 43:4. Tu valor no depende de tu rendimiento. En Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieren, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no hablamos de creación, aquí hablamos de relación con Dios. Cuando tú tienes un verdadero contacto con Dios, cuando tú tienes una buena relación con Dios, las personas que no crean en Dios, en el universo, lo que crean, ¿no? Evidentemente yo creo en Dios. Entonces Dios es el que te da la potestad, la capacidad, la autoridad para tú tomar ciertas decisiones o simplemente quedarte quieto. Porque a veces Dios nos dice quédate quieto o quédate en silencio o no hables con nadie. Esas son las revelaciones que nos da Dios cuando ya tienes un nivel de conexión bastante alta con Él, ¿no? O también cuando nos dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y seréis mi especial tesoro en Éxodo 19:5. Aquí nos habla Dios de un lenguaje de pertenencia y de un valor único e incalculado para Él. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Dios no define nuestro error, sino la posibilidad de un cambio, evidentemente que sea para el lado de Él. No es que nos confesemos o confesemos con Dios nuestros pecados, pequemos y nos tiramos así siempre, ¿no? Siempre en el mismo juego, ¿no? Sino que una vez que tú te confieses con Él, intentes que por ahí ya te mantengas en obediencia a Él. Según la Biblia, tu identidad no está basada en lo que haces, sino en cómo Dios te ve a ti. La misma Biblia también muestra que el ser humano falla. El ser humano tiene debilidades, necesita dirección, necesita guianza, necesita consejería. Por eso no anula su valor, sino que explica la necesidad de una relación constante con Dios para tener fortaleza, tener amor. Dejarlo todo en la mano de Él, ¿no? Y como dice Joel Osteen, que me encanta, ya sabéis que son uno de los grandes líderes espirituales de los que hablo bastante en las charlas. Hablo de varios, hablo de Joel Osteen, hablo de Billy Graham, de Rick Warren, Dante Hebel, Marcos Witt, entre otros, ¿no? En casi todos mis posts, y de algunos autores más. Y Joel Osteen dice, no eres lo que el mundo dice, ni lo que tus heridas te hicieron creer. Eres lo que Dios dice que eres. Él cuando está, antes de dar una charla, levanta su Biblia y dice, Joel Osteen, dice, soy lo que dice que soy. Es decir, yo soy lo que dice la Biblia que soy. Tengo lo que dice la Biblia que tengo. Hago lo que dice la Biblia que yo puedo hacer. Recibo la palabra de Dios en mi vida. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Lo decreto y lo declaro en fe. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me bendice y os bendiga. Y aquí realmente se habla en fe. Totalmente en fe. Se declara, se decreta en fe. Que no somos lo que la gente dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos en la Biblia.
que somos seres de amor, seres abundantes, seres exitosos, seres prósperos y seres que somos más que vencedores, dice la Biblia, ¿no? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Personas que tuvieron en la vida grandes visiones de fe, como Henry Ford, como Thomas Edison, como Harry Baston. Henry Ford, el hombre que cambió la forma de producir. Henry Ford fue un empresario o un inventor estadounidense, como todos sabéis, fundador de Ford Motor Company, compañía de automóviles, de motores, de automovilismo. ¿Por qué fue este hombre tan importante, no? No inventó el automóvil, pero sí revolucionó su fabricación. Creó la producción en cadena, la línea de montaje moderna, automóviles más accesibles para la gente común, y el modelo más famoso fue el Ford Model T. Su visión, Henry Ford soñaba con que el automóvil no fuera un lujo para ricos, y lo consiguió. Innovación, persistencia, pensar en grande y simplificar procesos. Thomas Edison, el inventor incansable. Thomas Edison fue uno de los inventores más influyentes de la historia. Él hizo inventos asociados como la bombilla eléctrica práctica, como el fonógrafo, y mejorar sistemas eléctricos. Registró más de 1000 patentes. Thomas Edison. Y su mentalidad, Edison creía profundamente en la experimentación, en el trabajo constante y en aprender del fracaso. Una frase famosa dice así: no fracasé, solo descubrí 10.000 maneras que no funcionaban. ¿Qué lección tomó él aquí? Disciplina, resiliencia y mentalidad experimental. Harry Bistrom, el soñador de la conciencia y de la energía. Harry Bistrom fue un autor e investigador menos conocido, evidentemente, que Henry Ford o Thomas Edison, pero relacionado con temas de la conciencia, de la energía, del potencial humano, del pensamiento y de la realidad. Es mencionado en algunos círculos de desarrollo personal y de espiritualidad. Su enfoque de Harry Bistrom planteaba que la mente y la energía influían en nuestra realidad. La conciencia humana tenía un enorme potencial en nuestra vida y el pensamiento podía transformar la experiencia. Muchas de sus ideas pertenecen más al ámbito filosófico esotérico que científico. ¿Qué tenían en común estas tres personas? Mira, estas tres personas tenían en común cosas súper importantes, como la visión. Tenían una gran visión de futuro. La capacidad de imaginar algo diferente. La persistencia. Y una fe inquebrantable en una idea antes de verla materializada. Quizás no tenían el dinero, no tenían los recursos, no tenían las herramientas, pero tenían una fe inquebrantable hasta que eso se hizo una realidad. No solamente soñaban, también aprendían, fallaban, cometían errores, pero nunca dejaban de intentarlo. Y actuaban. Se mantenían enfocados en su vida. Quizás había días que no querían saber nada del mundo, porque fracasaban y cometían errores una y otra vez, pero había días que sus pensamientos se volvían más magnéticos, más creativos, más que inspiraban a ellos mismos y a otras personas. Entonces esos días, su sueño se convirtió en una realidad. Quizás cuando nadie lo esperaba, pero pasó. El éxito no vino solo de pensar en positivo, vino de ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error y nunca abandonar. Los soñadores son las personas que cambiamos el mundo, pero solo cuando convierten la visión en acción. Y solo cuando su fe es poderosa, es inquebrantable y dan esa oportunidad a que Dios actúe cuando quizás haya perdido ya toda esperanza. Cuando quizás ya no se espera absolutamente nada. Cuando quizás uno piense, estoy con apatía, con triste, porque todo el mundo tiene su día
días malos, días buenos, sus cosas que atender personales y su red de cosas o de factores que evidentemente tienen que atender. Entonces no es fácil para nadie, pero sí con fe, con paciencia, con resiliencia, puede haber siempre ese rayito de luz al final del túnel, donde quizá las cosas pueden cambiar un día, algún día, ¿no? Y todo puede dar un giro. Ese giro inesperado que uno ya no espera, pero que está ahí, que nos da la paz, que nos da la armonía, que al final da la gloria y la honra al que solo la merece, al Dios y Señor, Rey de Reyes, el alfa y el omega, el principio y el fin, nuestro Padre, el que realmente es el dueño de este mundo. Todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, y los cambios se producen cuando para Dios es su tiempo, cuando para Dios es su momento. Igual que Dios mantuvo a Moisés 40 años en el desierto, hasta que salieron del desierto, ¿no? Cuando ya nadie lo esperaba. Pues así actúa Dios, ¿no? Igual que cuando José de Egipto ya no esperaba absolutamente nada y su vida dio un giro inesperado. Y al final, por ayudar a una persona, pues el faraón lo premió y lo puso el segundo hombre más importante de Egipto. De no tener nada, pasó al segundo hombre más importante de Egipto. Y así actúa Dios. Con lo vil, con lo necio, con lo despreciable del mundo, con lo que todo el mundo desprestigia, o señala, o humilla, o juzga, o chismea, o acosa, o intenta provocar, pues Dios actúa, levanta, sana, fortalece, transforma, cambia, transmuta y da una lección para los soberbios, para los prepotentes y para las personas que tienen un ego súper inflado. Y hasta aquí, amada family, gracias, gracias, gracias por el día de hoy. Espero que esta charla os haya gustado y os dejo con una poquita de música. Y hasta mi próximo post. Arcoíris de bendiciones. Somos muchos, valemos mucho y merecemos mucho más. Amén.
Basta.